Benditos hermanos en Cristo Jesús, saludos. Con todo mi corazón le hago saber delante de Dios que antes de empezar cualquier enseñanza y de abrir esta bendita boca santa, he orado a Dios con un corazón y una conciencia limpia delante de Él para que pueda ser un instrumento, tenga el privilegio de que Dios pueda hablar por medio mío. En estos últimos tiempos de apostasía, en estos últimos tiempos peligrosos, me pongo siempre a los pies de Cristo con todo temor reverente para no torcer ni hablar algo que Dios nos haya dicho que hablemos, sabiendo que viene un juicio y que el juicio empieza por su casa. He pedido también a Dios para que toque su corazón, para que todos los que vienen con hambre, con sed de justicia y con temor, Dios les dé la revelación de cuál es el camino que lleva a la vida eterna. Así, bendito hermano y bendita hermana, he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan. He pedido para que Dios los humille y los traiga de regreso a su palabra, no a mí, no, a su palabra, sea por cualquier conducto santo, sin importar el conducto. Lo importante es que estén en la verdad. Por todos los que Dios tenga predestinados para escuchar su bendita palabra de verdad. He orado, tanto en México como en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Puerto Rico. He orado por mi hermano Apiyama y familia, mi hermano Daniel González. Me pongo a los pies de Cristo para continuar con Salmos 51, versículo 20. Vuelvo a repetir, Salmos 51, versículo 20, enseñanza número 64. Ayer veíamos, haciendo una remembranza, que Dios le dice al que aborreció su ley la corrección, al malo, que por qué habla su ley, que él no le ha dado autoridad para hablar su ley. Y estábamos viendo que lamentablemente sí, entonces ellos dan palabra, pero sin la autorización de Dios. Por eso se llama sinagoga de Satanás. Por eso se llama cueva de ladrones. Y ahí no está Dios. La mayoría de los que aborrecieron la corrección, de los que aborrecieron este camino, y digo la mayoría, quieren sentirse doctores de la ley, se jactan de que conocen la palabra, se jactan de ser escatólogos, de ser maestros, doctores de la ley, se jactan, pero no tienen conocimiento absolutamente de nada. Bueno, dice en el versículo 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Ahora, esto es muy importante meditarlo. Mira, hermano y hermana, los que proféticamente exalta a Dios en estos versículos son aquellos que fueron llamados mediante la verdad, que tuvieron un crecimiento espiritual, pero que hicieron afrenta al Espíritu de gracia, porque amaron más el premio y el galardón temporal, lo de la carne, y que la cruz de Cristo Jesús. Y por naturaleza se volvieron enemigos de Dios y de la cruz de Cristo, como ya lo hemos dicho. Por eso dice, tomabas asiento, fíjese bien, asiento en una congregación y hablabas contra tu hermano. Sí, vamos a ver qué hermano. Contra el hijo de tu madre. Ahora, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, simbólicamente, a los que han dado un seguimiento claro. Sabemos que Dios nos habla con términos espirituales, con parábolas. Sabemos que una madre es la iglesia, es la señora escogida, como dice en 2 de Juan, a la señora elegida y a sus hijos. La madre bíblicamente representa una congregación sana
que instruye como una nodriza, como dijo Pablo, yo he sido una nodriza para ustedes, que instruye en el camino de la verdad a la vida eterna a sus hijos. Ahora, esto quiere decir entonces que estamos hablando de una persona que estuvo en una congregación sana y que tuvo hermanos de la misma madre en una congregación sana. Pero dice en Primera de Juan, fíjese lo que dice en Primera de Juan, capítulo 2 o 3, creo que es el 3, 2 o 3. Dice, habrán oído que viene el anticristo, mas yo les digo que ahora es, porque han surgido muchos anticristos. Salieron de nosotros, de la madre, se bautizaron, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahora, anticristo, la palabra Cristo es ungido. Anticristo es contra la unción, contra la cruz, contra Cristo, contra lo que vino a predicar Cristo. Anticristo. Ahora, yo sé, bendito hermano y bendita hermana, que si yo nací de una madre sana, o sea, esto quiere decir de una congregación sana que me predicó el verdadero evangelio con el único interés del temor de Dios y de la vida eterna, esa persona que me predicó. Entonces, yo tuve una madre sana y hermanos y tuvimos un crecimiento juntos. Y yo, bendito hermano y bendita hermana, si yo llego a hacer afrenta al Espíritu de gracia, porque el pecado paga un salario y es la muerte, si yo a mi cuerpo le doy de comer y por incrédulo me dejo rascar el oído y acepto el fruto codicioso que aceptó Eva y Adán, ese fruto codicioso, entonces en automático me voy a sentar en congregaciones apóstatas, congregaciones del diablo, sin saberlo, claro está, y voy a hablar en contra de los que están en la cruz, en contra de los que caminan en integridad, en contra de los que no están en el mundo, y voy a decir cuánto tiempo estuve equivocado, qué bueno que Dios me sacó de ahí, y así me va a dejar Dios, ¿verdad? Qué bueno que me sacó de ese legalismo, de ese fanatismo, qué bueno que ahora tengo dinero, ahora tengo libertad, llamado libertinaje en la Biblia. Una cosa es la libertad espiritual y otra cosa es el libertinaje. Entonces, aquí está el fruto, y aquí está el temor, y aquí está la palabra y la enseñanza de Dios, para que tengamos cuidado de todo aquel que deja la cruz, de todo aquel, aunque haya estado en una iglesia sana, no importa, ahí está. Ahora, tomaste ese asiento, te fuiste a otra y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre. Ponías infamia. Es infame, tiene demonio, está mal, así como blasfemaron contra Cristo, que tenía demonio. Entonces, este es un fruto que si analizamos, bendito hermano y bendita hermana, yo tengo horror, yo tengo temor de quedar con un velo. Y sobre todo, acuérdense que Satanás se llama el engañador. ¿Qué es engañador? Yo voy a pensar que estoy en la verdad, pero voy a quedar ya engañado. Dice en el versículo 21, estas cosas hiciste yo, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Ahora, ya está hablando Dios del juicio final, porque para poder entender este bendito pasaje es que Dios es lento para la ira. Es que el Dios que yo predico, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, cuando se lee la bendita palabra, vemos un Dios misericordioso que soporta y manda siempre profetas para ver si se arrepienten. Pues si llega un momento en que el que practica el pecado ya es el diablo y despierta en el furor de Dios. Ahora, aquí, ¿pensabas que de cierto yo sería como tú? Vamos a analizar esto. Muchos piensan cuando predican que Dios es amor y que Dios vino por pecadores,
Hacen un Dios ellos, porque el Dios del cielo y el verdadero Dios no tiene ese fruto, que es alcahuete. Dios no soporta el pecado, pero ellos meten a un Dios y enseñan un Dios que alcahuetea el pecado. Hablan de un Dios que no trajo perfección, que el ser humano no es perfecto, que solamente Él es perfecto. Un Dios que dicen, porque a mí me ha tocado ver, no hermana, no hermano, no importa que hayas pecado, Dios vino por pecadores, vente para acá. Y Dios es santo, santo, santo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos enseña con su bendita palabra que Él en un principio nos hizo a su imagen y semejanza, no con pecado. Cuando vino Cristo Jesús, ¿qué dijo? Ya no peques más. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Pablo? Imítenme como yo imito a mi Señor Jesucristo. ¿Cómo fue nuestro Señor Jesucristo? Sin mancha, sin pecado, justo delante de Dios. Entonces, Dios no es un Dios de pecadores, ni es como nosotros. Dios es santo, santo, santo. Y el que está con Dios debe de tener su imagen. Entonces, pensabas, fíjate, quedaste engañado. Pensabas, de cierto, que sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Te reprenderé. ¿Y cómo nos va a reprender? Fíjese bien. Y las pondré, esas reprensiones, delante de tus ojos. Ahora, bíblicamente, ¿tenemos ojos carnales o ojos espirituales? Cuando Dios ve que yo aborrecí la corrección, como lo vimos ayer, cuando ve que aborrecí este camino, me saca los ojos espirituales, que es el entendimiento, y me deja los ojos de la carne y pone delante de mí, porque así me va a reprender, pone delante de mí el mundo, para que yo, ciego, busque las cosas del mundo y ya no pueda ver las cosas espirituales, ya no tenga entendimiento. Entonces, recordemos, para poder profundizar este versículo, voy a remontarme a la historia del libro de los Reyes, Segunda de Reyes, cuando en la deportación el rey de Judá, Acab, proféticamente fue llevado él y sus hijos por Nabucodonosor. Y fíjese bien, primeramente Nabucodonosor asesinó a sus hijos delante de él. Todo tiene simbolismo, ahorita no le voy a explicar lo que significa eso, pero a lo que vamos. Y Nabucodonosor le sacó los ojos y el rey quedó ciego. Ya con simbolismos bíblicos, bendito hermano y bendita hermana. Ya con enseñanzas bíblicas. Por eso dice, pero te reprenderé, porque no amaste la corrección, porque te volviste en contra de mí y te sentaste a hablar contra mi doctrina. Te reprenderé, dice, y las pondré delante de tus ojos. Entonces, ¿qué es lo que ven ya ellos? Pues codicia, avaricia, las riquezas. Dice en el 22, entender ahora esto, los que se olvidan de Dios. Ahora, muy importante, entendamos, bendito hermano, ¿se olvidan de Dios en qué aspecto? Porque ellos siguen predicando. Ellos siguen hablando de Dios, de Cristo. Ellos siguen hablando, abren la Biblia. Ellos se siguen congregando, siguen cantando. Entonces, ¿qué es olvidarse de Dios? Del pacto, de la cruz, del Dios verdadero. Y claro, que en el momento en que yo peco y Dios me sacó los ojos y me reprendió, recuerde, ya le dije, bíblicamente lo dice en Efesios. El ojo espiritual es el entendimiento, es el discernir, es tener la presencia de Dios, es poder o escuchar la palabra por medio de una madre verdadera o leer la bendita palabra en un aposento en secreto y que Dios le esté dando revelación. Ese es el ojo espiritual, el entendimiento. Ahora, por lógica, Dios me quita el
el entendimiento, pues me olvido del pacto, me olvido de Dios, me olvido de la cruz y adoro un becerro de oro que hicimos nosotros, otro Dios que no es el de los cielos, quedando en engaño. Ahora, entender ahora esto, los que os olvidan del pacto de Dios, no sea que os despedace y no haya quien los libre. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios es provocado a ira, una cosa es el enojo. En el enojo Dios castiga con amor. Pero el que practica el pecado y el que no se dejó reprender, el burlador, el que amó más la carne y se olvidó del pacto, se olvidó de pagar con fidelidad, de pagarle a Dios lo que nos pidió y se olvidó y se volvió piedra de tropiezo, entonces dice, no sea que los despedace. Claro, ¿a qué se refiere? A que nos eche en el pozo con los leones, como los enemigos de Daniel y de los amigos de Daniel. Una vez que Daniel fue sacado del pozo de los leones, echaron a los babilonios, a los idólatras, y fueron despedazados y comidos. Simbólicamente, Dios nos habla que Satanás está en el pozo. El pozo es el mundo, la profundidad. Yo estoy en el monte. En el momento que canse a Dios, en el momento que Dios me haya reprendido y haya odiado su reprensión, y me haya sentado para hablar en contra de la cruz, en ese momento Dios me avienta al pozo y me convierte en carne y llega Satanás y los demonios y me despedazan. Usa muchos simbolismos Dios. También habla que quedo en escombros, que destruye el templo, que destruye el barro, etc. Dice entonces, no sea que los despedace y no haya quien los libre. ¿Por qué? Ni el dinero, ni los padres, ni hermanos, ni fama, ni poder. Aquí abajo no hay quien nos libre de Satanás. Las armas, el dinero que el ser humano tiene y las confianzas que ellos ponen en sus bombas nucleares, en sus armamentos, en su sabiduría, quiero decirle que eso no los libra de la ira de Dios, porque ellos mismos son participantes de los principios de Dios de parto. No los puede librar, no, ninguna arma prospera contra Satanás, más que Cristo y Dios. Solamente el brazo de Dios me libra del adversario. Entonces, también bendito hermano y bendita hermana, yo ni ningún verdadero representante es ningún Dios para poder librar a alguien que ya tiene una sentencia de muerte dada por Dios. A mí muchas veces me han dicho, ay hermano, no tenga el corazón duro, perdónelo. Le digo, ¿yo quién soy? Si él tuvo mucha oportunidad, si Dios le rogó, si años estuve y yo lo vi, y Dios ya lo hizo a un lado. ¿Quién soy yo para perdonar o para juzgar? Yo no soy nadie. Yo nada más puedo perdonar a mi hermano lo que me hace. Pero lo que le hacen a Dios, solamente Él puede perdonar. Dice entonces en el 22, el que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza. Usted métase a ver lo que significa alabar o adorar. Es cumplir con el pacto, cumplir con todos los mandamientos para dar un servicio a Dios. Y la alabanza y la adoración es amar a mi prójimo. Claro, primero tuve que haber amado a Dios para cumplir todos los mandamientos. Y una vez que cumplí todos los mandamientos, tuve el privilegio de poder amar a Dios, amar a mi prójimo. Perdón. Entonces, fíjese bien, el que sacrifica alabanza. Ahora, para alabar a Dios, necesité sacrificio para poderle servir, para poder estar en sus pies.
¿Qué tuve que sacrificar? La palabra sacrificar es matar algo, sacrificar algo. Ahora, yo sacrifiqué toda la vida que llevaba de idolatría. Sacrifiqué todos los ídolos, todo lo que me pedía mi carne. Sacrifiqué todo lo que me era piedra de tropiezo para poder alabar a Dios. Por eso Cristo Jesús dijo muy claramente, el que no toma su cruz, y la cruz representa precisamente sacrificar absolutamente el mundo, separarme total, no puede ser mi discípulo, no puede venir en pos de mí. Pero, ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? El que amó a Dios, el que amó a Cristo y dio la espalda a todo lo que nos separa, a todo lo que nos mancha, y dio la espalda al mundo y sacrificó por alabar a Dios, vea la bendición que hay aquí. El que sacrifica alabanza, me honrará. Y vamos a ver qué pasa. Aquí, me honrará. Y honrar a Dios, bendito hermano y bendita hermana, honrar a Dios es respetarlo. Es respetarlo. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Aquí está. Y al que ordenare. Ahora, la palabra desorden es pecado, está en el mundo. El camino de Cristo y el seguir a Cristo es que mi vida fue ordenada. Mi camino fue ordenado. Ya no se salió lo cojo ni a la derecha ni a la izquierda, sino fue ordenado con la bendita palabra de Dios que es perfecta, y esta bendita palabra me sacó del desorden. Recuerde, en Génesis, si usted lee Génesis 1, dice la palabra, en los primeros versículos, que el mundo estaba desordenado. O sea, si meditamos en Génesis 1, y le voy a dar un eslabón que Dios me dio entendimiento, un eslabón que hay para el pecador, y que cuando le hacen una pregunta, no sabe responder sobre esto. A ver, hermano y hermana, usted dice que el ser humano tiene sobre el planeta Tierra 6,000 años. ¿Y Adán y Eva? ¿Y por qué han encontrado osamentas de hace millones de años? De cuerpos humanos. Y no saben responder. Y yo le digo, cuando dice Dios en Génesis 1 que el mundo estaba desordenado, Dios no es un Dios de desorden. De hecho, el universo lo tiene milimétricamente ordenado para que dé un fruto de vida y en todo el mundo, en el planeta Tierra y en todo el universo. Es maravilloso. Los pocos estudios que hay humanos se han quedado perplejos del ordenamiento para que haya aire, para que haya sol, para que haya estrellas, el ordenamiento tan perfecto. Ahora, Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando dice en Génesis 1 que el mundo estaba desordenado y abnegado en el agua, porque así lo dice, es que el planeta Tierra Dios lo ha utilizado varias veces para de generaciones, porque Dios es inmortal, para probar a los seres que Dios crea en otro lugar abajo y seamos probados para ver si somos dignos. Ahora, dice en Génesis que Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Quitó las tinieblas, porque las tinieblas prevalecían, que su luz no prevaleció, y volvió a poner el mundo en orden, y volvió a poner al ser humano. Y de igual manera, en Apocalipsis nos dice que esta generación de Adán y Eva hasta el último que nazca, proféticamente va a desaparecer. Y Dios va a poner cielos nuevos, tierra nueva, y empieza otra generación. Alabados a Dios. Ahora, le dije esto por la palabra orden, porque ahí en Génesis viene la palabra desorden. Y la palabra desorden la trajo Satanás.
Recuerde que dice la bendita palabra, que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Así lo dice. ¿Para qué? Para que Dios ordenara mis pasos, para que Dios ordenara mi camino. Bueno, ahora fíjese bien. El que ordenare su camino, ¿cómo puedo ordenar mi camino? No hay ninguna otra manera de poder ordenar mi camino si no es mediante el consejo y mediante esta bendita palabra viva a los que han entrado y han pagado el precio. Esta bendita palabra de orden, esta bendita palabra que me saca y me da entendimiento de lo que es del diablo y de lo que es de Dios. Ahora, nosotros voluntariamente, en el momento que estoy ordenando mi camino, es en el momento que estoy sacrificando lo que Dios me dice que trajo el diablo. Y me estoy apartando y estoy practicando cosas que yo no hacía antes ni conocía antes. Entonces, voy ordenando mi camino. Entonces, fíjese bien, el que trabaja en eso, el que tiene fe, le mostraré. Ahí está la salvación de Dios. ¿Qué vimos unos versículos adelante? Que Dios les iba a dar ojos de carne para que miraran la oscuridad y el mundo y les quitara el ojo del entendimiento. Pero aquí, el que sacrifica, el que toma su cruz, el que no practica el pecado, el que va ordenando su camino, entonces tiene el ojo espiritual, que es el entendimiento. Y mientras tengamos el favor de Dios mediante su bendito Espíritu, podemos ver con su luz el camino que es Cristo Jesús, que es el camino que nos lleva a la vida eterna. Porque Cristo Jesús dijo, nadie conoce al Padre. El que me conoce a mí, conocerá al Padre. Ah, claro. Cristo Jesús es la salvación. Primero debo de conocerlo. Primero Dios me tiene que mostrar a Cristo. Tengo que caminar como Él para ir a la vida eterna. Bueno. Vamos a empezar el capítulo 51 de Salmos. Bendito hermano y bendita hermana. Y recordemos que estamos viendo, acuérdese que Dios nos dijo desde un principio, antes de empezar los salmos, hermano y hermana, aquí vamos a quitar un fundamento muy grande, porque los salmos son oratorias, son aclamaciones y rogativas a Dios, como lo he estado viendo, usted, a los que han dado un seguimiento. ¿Y qué dijo Dios? Hermano y hermana, aquí usted se va a dar cuenta de la mentira que hay con los falsos que hacen otro tipo de pedimentos a Dios materiales. Aquí estamos viendo realmente qué es lo que nos conviene pedir, qué es lo que pide un verdadero siervo de Dios. Y decimos, ten piedad, dice en el 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ya habíamos visto en algunos salmos anteriores cómo cuando alguien tropieza, cuando alguien peca, hemos estudiado cuál es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón sensible, un corazón despertado por Dios, ya sea por voluntad y por conciencia, que me dé cuenta de que tropecé, o ya sea por cuenta de un profeta o de un hermano que me despierte de mi locura. En este caso, yo le vuelvo a hacer remembranza del rey David, porque este salmo es del rey David. Recordemos que el rey David pecó ya siendo rey y comenzó con un pecado que aparentemente parece un pecado ligero, pero no es ligero. El pecado de David fue no ir a la guerra cuando el pueblo estaba en guerra y el rey tiene que ir al frente. Como también hoy
proféticamente, como una sombra de lo que iba a venir, Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, demonios, huestes de las tinieblas, contra Satanás. Nos habla de una armadura también, nos habla de que somos soldados. Estamos en guerra. Y el representante, que hoy representa un rey, espiritualmente hablando, para servir, no para dejarse honrar, pero eso lo vamos a ver después. Debe de estar al frente, no dejando entrar a Satanás ni a los demonios dentro de la congregación. Debe de estar cuidando a las ovejitas. Ahora, David pecó como los pastores de hoy, o los representantes, que quieren nada más dar la palabra cada domingo y no están en la guerra todos los días, como un verdadero siervo de Dios. Bueno, ahora, por ese pecado de pereza, le vino otro pecado. Porque efectivamente, cuando nosotros empezamos a descuidar el estar en la batalla, el estar cuidando a las ovejas, la distracción y la pereza, bíblicamente, me traen deseos a la carne. ¿Qué pasó David en su palacio cuando no fue a la guerra? Pues los deseos de la carne. Vio una mujer que se estaba bañando del pueblo de Dios, de su pueblo, casada, y la mandó traer a la fuerza para tener una relación con ella. Adulterio. Y ya no se daba cuenta, David, del pecado. Ya no se daba cuenta. Ahora, ¿qué pasó con David? Pues cuando la mujer le dijo que estaba embarazada, entonces mandó traer al esposo, que era un comandante fiel, un soldado, para que con engaños fuera a su casa y se acostara con su esposa. Y David se lavara las manos de que el hijo era de él. Pero este comandante que era fiel le dijo: ¿cómo me mandas traer estando en la guerra? Estoy en el frente de guerra. Bueno. Pasa aquí la noche, vete a tu casa y mañana te va. Él sabía que pasando la noche pues iba a tener una relación. Y él dijo no, se quedó a dormir afuera de su casa. Le dice: déjeme ir. Entonces, al día siguiente, le dijo: bueno, come conmigo y te vas. Y lo embriagó. ¿Para qué embriago? Fuera con su esposa. Y ni aún así fue. Entonces, ¿qué pasó? Que mandó una carta, el rey David, a sus soldados, diciéndole que pusieran en la parte más ardiente de la guerra al frente a este hombre, para que lo matasen. Pecados graves ya, homicidio también. Ahora, en su locura de David, en ese pecado, Dios mandó un profeta llamado Natán para despertarlo de su locura con una parábola que le puso de una ovejita. Cuando el rey David con esa parábola se enoja y dice: ¿quién es ese? Mándamelo traer porque no quedará impune eso. Le dijo: ese eres tú. Y entonces despertó David con la amonestación de Natán, y es cuando hace esta oración. Es cuando pide, es cuando ruega, es cuando suplica. Y recordemos, bendito hermano, estamos hablando de un representante que tropezó. ¿Lo puede perdonar Dios? Sí. Pero ponga atención, y de una vez le voy a decir, antes de leer este salmo, lo que dice la bendita palabra referente a los ministros. Dice así en Hebreos, capítulo 6. Dice: y los que una vez fueron iluminados, o sea, llenos del Espíritu Santo, y gustaron del don celestial, así lo dice, de un ministerio, y recayeron, ahí está, y recayeron. Una cosa es caer y otra cosa es recaer. Mire, por ejemplo, cuando yo he tenido una infección nasal o de la garganta y salgo, me dice el doctor: cuídese porque las recaídas son peores. Cuídese, todavía su cuerpo está débil, se acaba de aliviar. No, cuídese y no vaya a recaer
porque la recaída es peor. Bueno, por poner el ejemplo. Ahora, recaer es que Dios me haya sanado de un pecado. Es que Dios le haya pedido con un corazón contrito y que lo vuelva a hacer. Entonces dice así, que los que recayeron es imposible que sean perdonados otra vez. Así lo dice en Hebreos. Ahora, David jamás volvió a cometer el mismo pecado. Nunca dejó de ir a la guerra, nunca volvió a adulterar, jamás volvió a hacer eso. Entonces, por eso Dios lo perdona, pero de igual manera. No nada más por haber caído una vez, sino también porque cuando lo reprendieron confesó su pecado con dolor, con un corazón sensible. Yo le he hablado, bendito hermano, para que puedan comprender, no por libros, donde se vuelven millonarios los que los venden y engañan. No. ¿Cuál es la oración que Dios escucha para perdonar? Un corazón sensible, un corazón que le duela, ya sea por medio de una reprensión o por medio de la conciencia, y que verdaderamente cause dolor, que cause pánico, que cause horror de quedarme sin Dios. Ahora, aquí empezamos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ahora, este varón sabía que Dios, cuando alguien es mísero, cuando alguien es pobre de espíritu, cuando alguien mendiga un favor a Dios, Él ve nuestra miseria, Él ve que nosotros no tenemos nada. Por eso, bienaventurado el pobre de espíritu, porque como acabamos de ver en el Salmo 50 al último, dice, no sea que Dios, que yo te despedace, y ¿quién te librará? Entonces, un verdadero varón sabe que aquí abajo no hay quien me pueda librar. Entonces, un verdadero varón se inclina y le dice a Dios, Señor, yo no tengo nada para que me perdones, ten misericordia, ve mi miseria, Señor, ve mi pobreza, ve cómo estoy en silicio, conforme a tu misericordia. Le estaba hablando de un corazón sensible, de un corazón contrito verdaderamente. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Borra mis rebeliones. ¿Y cómo las puede borrar Dios o cómo las puede lavar? Bien, hoy, como una sombra en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como una sombra de lo que iba a venir, era con sacrificios de animales. Cada que el pueblo pecaba, tenía que presentar ante el sumo sacerdote un animal y confesar sus pecados, un animalito conforme a los mandamientos de Dios y a los sacrificios que él aceptaba. Y entonces el sumo sacerdote sacrificaba ese animal y le daba la sangre entraba con la sangre del animal al lugar santísimo, a abogar. De igual manera hoy, como una sombra de lo que iba a venir, hay un sumo sacerdote que tenemos, que está en el lugar santísimo y que puede entrar, y es el único que entra al lugar santísimo. Su nombre es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Salvador. Y lo dice en Primera de Pedro, ¿verdad? Que abogado, en Primera de Juan, dice, abogado tenemos para con Dios. Y en Pedro dice que nosotros somos rociados con la sangre de Jesucristo para el que confiesa sus pecados. Ahora, si Cristo Jesús intercede, porque hoy Cristo Jesús, para que Dios me pueda perdonar de alguna caída o algún tropiezo, y que todavía tenga oportunidad, y tenga un corazón sensible, y mi corazón que lo conoce Dios y Cristo, yo le pida a Cristo Jesús, que es el mediador, y que yo sé que ahora Cristo Jesús es mi abogado. Yo sé que si no he practicado el pecado, Cristo Jesús me va a borrar con su sangre, va a ofrecer su sangre, que todavía está vigente, a su Padre, para que me borre. Porque no hay otra manera de que Dios borre pecados. Dice en Jeremías 2:22,
que por más que te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Y como dicen Hebreos, como está establecido, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados. Entonces, vayámonos dando cuenta de las riquezas que tenemos por el sacrificio de Cristo Jesús, que aparte de que nos salvó, aparte de que nos hizo entrar a una vida espiritual, tenemos todavía esa riqueza cuando tropezamos. Entonces, borra mis rebeliones, Señor, porque al borrar no te vuelvas a acordar ya de ellas. Perdóname y no te vuelvas a acordar. Lávame, aquí está en el 2, lávame, que es con la sangre, más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Ahora bien, Cristo Jesús me limpia, borra mis pecados y Dios me perdona. Y esta bendita palabra, esta bendita ley, los mandamientos de Dios es para irnos alejando de lo que nos mancha, de lo que nos contamina. Por eso aquí está la verdad. Por eso Satanás odia que usted lea, odia que usted pase a la palabra todos los días. Porque esta bendita palabra quita el fundamento del engaño, quita el fundamento de la mentira, y al humilde y al que entiende la palabra y la va practicando, nos va alejando de lo que nos contaminaba. Y cada vez que yo me voy alejando y voy haciendo un sacrificio de lo que me pide Dios, cada vez voy limpiando mi vida de la maldad, del mundo, de la mesa de Satanás. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y ya le dije, solamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo puedo ser limpio. Dice, porque yo, y muy importante, fíjense, reconozco mis rebeliones. ¿Se acuerda hace rato en el Salmo 50 que veíamos ayer, no hace rato ayer, que dice, por cuanto aborreciste mi consejo y mis reprensiones, y no tuviste temor? Ahora, aquí estamos viendo entonces que cuando Natán llegó y le dijo, y fíjense bien, Natán, este profeta, expuso su vida, porque David era el rey, y si lo hubiera querido mandar matar, lo mata, pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Natán dijo, ese eres tú, pecaste, David. Y David en el momento lloró, reconoció. Y es muy importante, porque para que Dios nos pueda perdonar, ya sea como discípulos o como representantes, si uno no reconoce ante Dios el error tan grave que cometió, porque dice así la palabra, el que confiesa sus pecados, el que confiesa, será perdonado. Como dice en 1 de Juan, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está con él. Entonces, porque yo reconozco mis rebeliones, y la palabra rebelión viene de rebelarse contra un mandamiento de Dios. Eso significa la palabra rebelión o rebelarse. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, como diciendo, Señor, ¿quién te puede engañar? Tú lo ves todo, Señor bendito. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. ¿Por qué es muy importante? Porque en el tiempo que Dios me ha dado el privilegio de exponer su bendita palabra, he visto ante esta enseñanza y este versículo que estábamos viendo, mucha incredulidad. Porque yo le he dicho que hermanos que venían y hermano, gloria a Dios, y lloraban, y sí. Y cuando yo me los llegué a encontrar fuera de la congregación, porque yo estuve viviendo en un lugar, como en un pueblito chico, donde todos nos conocíamos, o la mayoría. Entonces, cuando yo daba la palabra y se iban, pues era fácil que yo me encontrara a alguno de los hermanos en el camino. Entonces, cuando yo los veía, estaban pecando.
Y me veían y mi hermano, pues no, le digo, a mí no me pidas perdón, hermano. O sea, tú no tienes fe. Ese pecado que acabas de hacer está delante de Dios. No, yo no te voy a juzgar, yo no te puedo mandar al lago de fuego. Yo nada más soy un instrumento para enseñarte el bien y el mal. Y tú tienes libre albedrío para tener fe y para saber si crees o no crees. Entonces, ¿qué está diciendo aquí este hombre? Sabía que Dios lo había visto, que no lo podía encubrir. Dice, mi pecado está siempre delante de ti, Señor. Dios es omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe y está en todo lugar. Dice, contra ti solo he pecado. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, mire, una cosa es pecar con Dios y otra cosa es pecar con mi hermano. O sea, sí hay una diferencia muy grande porque la palabra de Dios dice, Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? No, 7 por 70, o sea, infinito. A mi hermano se me hace personalmente, pero otra cosa es pecar contra Dios. Ahora, cuando a mí otra vez me dicen, porque todavía, ¿verdad? A veces tienen el error de que cuando pecan, me dicen, hermano, perdóname. Le digo, ¿por qué me pides perdón? No pecaste contra mí, pecaste contra Dios. Pídele perdón a Él, porque Él trajo un pacto contigo. Él trajo un pacto. Y cuando tú transgredes, le estás haciendo daño a Él. Estás rebelándote contra Él, contra el que te llamó, contra el Creador, contra el que te dio una ley. Entonces, a mí no me pidas perdón. Ahora, contra ti y solo contra ti he pecado, Señor. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí está lo que le decía, ¿verdad? Este hombre sabía perfectamente bien que Dios, ningún pecado se le va. Por eso le digo, bendito hermano y bendita hermana, mire, todos aquellos cristianos, hipócritas, empezando por los representantes y también por los discípulos, que van a mostrar cara de piedad y a mostrar un fruto que no lo tienen fuera de la congregación. Y que fuera de la congregación, cuando no los ve nadie, están pecando en toda clase de pecados. Pues es la gente que es incrédula, es la gente que no tiene temor, es la gente que piensa que Dios no lo está viendo. Pero alguien que tiene fe, que conoce el temor, que conoce el camino, estando y presente, no hace justicia para agradar al hombre. Porque en Gálatas dice muy claramente, ¿verdad? Si yo agradara al hombre, no sería siervo de Dios. Como dice la palabra, lo que hagas, hazlo para Dios, no para que el hombre te aplauda como los fariseos, no para ser visto por los hombres. Entonces, un verdadero siervo en todo momento está agradando a Dios, en todo momento sabe que Dios no le es ajeno ningún pecado que nosotros hagamos. Dice, yo he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Contra ti, dice, mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Ahora, fíjese bien, perdóname, Señor. Yo he pecado contra ti. Perdóname, Señor, para que seas reconocido justo en tu palabra. Vamos a meditar en esto. Si yo le pido perdón a Dios, le voy a decir, Padre, fíjese bien, ponga atención, perdóname, porque yo te prometo, Señor, que voy a ser un ejemplo y un instrumento para ya no pecar y para que los que vean mi vida te reconozcan que eres un Dios justo, que das un poder para no pecar. Como dice el Mateo, en el Evangelio del Nuevo Testamento, dice, ustedes son culpables de que blasfemen el camino de Dios con sus hechos, le decía Cristo a los fariseos.
Porque si nosotros no podemos ganar a alguien mediante el Evangelio, por una conducta, como dice que el obispo debe de ser irreprensible, que tenga buen testimonio de los de afuera, que sepa gobernar su casa, entonces lo podemos ganar con un fruto de justicia. Pero ¿a quién voy a exaltar? Según este versículo. ¿A quién le voy a dar la gloria? No me la voy a dejar dar. Si a mí me dicen, como le decían a Pablo, el que en otro tiempo mataba, el que en otro tiempo perseguía a la iglesia, hoy predica, Pablo le daba la gloria a Dios. Te da la conversión. Por eso dice, para que seas reconocido justo por medio de mí, Señor, para que seas reconocido justo en tu palabra también, para que yo pueda predicar y seguir predicando y que sepan que tú eres santo, santo, santo y que no permites el pecado, Señor, ni la idolatría. Y tenido por puro, perdón, en tu juicio. Y tenido por puro. Sí, Señor, perdóname, Señor, porque yo, cada que abra la boca, cada que me permitas llevar tu juicio, lo voy a predicar con pureza, lo voy a predicar con ejemplo, lo voy a predicar sin mácula, Señor. Para que sepan que este camino es de perfección, es de oro, es de plata, es de pureza. Para eso pedía perdón. Y claro, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante saber, si yo le pido perdón a Dios, es para que me dé otra oportunidad de las riquezas que me trajo y que me llevan a la vida eterna. Porque la riqueza es mi ministerio. Es predicar, es ser santo, es cuidar a las ovejas. Por eso este varón decía, Señor, si tú me perdonas, vas a ser reconocido como puro, con mi ejemplo. Bueno, ahora dice, he aquí, Señor, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Ahora, muy importante meditar en esto, bendito hermano y bendita hermana. ¿A qué se refiere esto? Mire, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. ¿Cuál fue la consecuencia de pecado? La transformación de un ser espiritual a un ser animal, de carne, de barro, sin espíritu. Ahora, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Todos nacimos en pecado. Al menos hoy, desde que vino Cristo Jesús, en el nuevo pacto, habrá gente que nazca de padres cristianos verdaderos y nazca bendecido sin pecado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, no, todos nacieron con pecado. Todos nacieron en carne. Ahora vuelvo a repetir. Yo soy un verdadero cristiano y tengo una esposa de 20 años y yo tengo 22 años y estamos entregados a Dios. Ya tenemos 4 o 5 años en la cruz de Cristo Jesús y ya alcanzamos un ministerio. Ahora, yo concibo un hijo, o más bien mi esposa concibe un hijo y no nace con maldad, no nace con demonios. Nace un hijo en automático bendecido por Dios. Pero, así como en este nuevo pacto hay muchos hipócritas y hay muchos que todavía no les ha llegado el plan de salvación, todos los niños que están naciendo sin Cristo están naciendo en carne y están siendo concebidos en maldad. Nacen automáticamente con demonios. ¿Quiere algún día, bendito hermano y bendita hermana, esta enseñanza y lo que afirmo? Para que los pecadores no me digan loco. Se lo puedo afirmar con la bendita palabra. Pero bueno, entonces aquí está hablando un rey que sabe que el pecado entró al mundo por nombre. Fíjense, ahora, ¿qué vamos a analizar aquí?
Bien, que mientras estemos en carne, tenemos una batalla. Una batalla, cuando Dios me resucitó, mi espíritu está dentro de este cuerpo humano que por naturaleza busca las cosas mundanas. Por naturaleza, las cosas de abajo. Y por naturaleza mi espíritu me inclina a las cosas de la vida. Pero recuerde que hay un fuego que me dio Dios para quemar los deseos de mi carne. Ahora, cuando está diciendo, he aquí en maldad he sido formado, es que también Pablo dijo, porque la carne es débil, yo no confío ni en mí mismo. Mientras esté en este cuerpo, yo no confío en mi carne. Como diciendo, Señor, perdóname, tú sabes que pequé por un deseo de la carne. Dice en el versículo 6, espero que vayamos entendiendo, hermano y hermana. 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora, muy importante. He aquí, tú amas la verdad. Si la verdad viene de Dios, porque la verdad es la palabra. Ahora, en lo íntimo, ¿qué es que ama la verdad en lo íntimo? La verdad es tener el conocimiento de Dios y, como le dije hace rato, estar trabajando en secreto en esta verdad, no para ser visto por el hombre, como le dije yo hace rato, sino para que yo sea visto por Dios en cada acción, en lo íntimo. Porque a mí no me importa lo que me diga el hombre. Él no me va a poder dar la salvación ni me va a poder mandar al lago de fuego. A mí, yo todos los días trabajo por medio de YouTube, por medio de la palabra, no para ser visto ni aplaudido, sino trabajo íntimamente, en secreto, porque sé que el único que me puede dar el pago para atesorar donde no hay ladrón ni polilla es Dios. Trabajo para Él. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas, Señor, que alguien esté en este camino de la verdad sin que la aplaudan, sin ser visto. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto. Y sí es muy importante porque a los que tienen este fruto delante de Dios, como este varón, y como los consejos que Dios nos da para que si no lo ha hecho así, lo empiece a hacer así. Entonces, de igual manera, en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. ¿Por qué en lo secreto? Porque es personal esta riqueza de que Dios le quite el velo y por medio del Espíritu Santo le dé comprensión. No se la puede dar a mi compañero de al lado ni a mi compañero de al lado. Hay un precio. Como dicen Corintios, lo que ojo nunca vio, hablando de los ojos espirituales y de los ojos de carne que nunca pudieron ver. Lo que oído nunca oyó, o de los oídos carnales, lo que no ha subido en el corazón del hombre son los que Dios ha preparado, que es la verdad, a los que le aman. Y los que le aman lo honran, lo respetan, practican los mandamientos en secreto, no para ser visto para los hombres. Y en secreto, Dios le quita el velo personalmente y le hace saber sus secretos, como se los hizo saber a Noé. Porque Noé, cuando construyó el arca, donde iba a ser salvo él y su familia, fue un secreto, porque todos los que estaban alrededor de Noé no supieron ese secreto. Y esta es la sabiduría de Dios. Pero recuerde, bendito hermano, hay un precio. Dice, purifícame. Recuerde que está pidiendo perdón. Purifícame con hisopo y seré limpio, Señor. Lávame y seré más blanco
que la nieve. Nuevamente otra vez. Purificar. Es como un agua de garrafón que pasa por un proceso de varios aparatos para quitarle toda contaminación y quede un agua pura, sin ningún microbio, sin ninguna mancha. De igual manera, purifícame, Señor. Hisopo creo que era, no sé, venía de una hierba para purificar, no estoy muy seguro. Pero habla de purificación, habla de algunos materiales que se utilizaban quizás para purificar agua. Purifícame con hisopo y seré transparente, seré limpio. Lávame y recuerde, el único que nos puede lavar es con la sangre de Cristo. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, la vestimenta blanca, bendito hermano, la vestimenta, el blanco y el negro. Negro, pecado. Blanco, puro, sin mancha, sin mácula. Siempre hablando con simbolismos Dios. Ser es más blanco, es ser más puro, ser de oro, ser de plata. Está hablando simbólicamente de que si Dios me perdona, fíjate bien, Señor, si tú me limpias, te prometo ya no pecar, ser más blanco. Te prometo ya no mancharme. Es lo que estamos viendo. Purifícame, Señor. Y fíjese bien, con hisopo, y cuando dice, y seré limpio, ¿qué está prometiendo en su oración? ¿Qué está prometiendo en esta rogativa? Señor, si tú me limpias con hisopo, yo ya no me voy a dejar ensuciar. Ya no. Y Señor, si tú me lavas, te prometo, Señor, hacer más mandamientos y no volver nuevamente a mancharse. Lávame y seré más blanco, seré más puro, Señor. Ya no pecaré. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 64. Recuerde, ahí están los contactos. Cualquier duda, cualquier enseñanza, recuerde, yo soy un sirviente, un siervo de Dios. Con mucho gusto le atenderé yo personalmente o alguno de los consiervos que están al servicio de Cristo. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios me lo permite, y gracias.